Gracias que nos está acompañando. Es un gusto, es una alegría, ¿eh? Muchas bendiciones. Gracias, mis hermanos. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios hoy, mis hermanos, en esta mañana. Vamos a reflexionar, mis hermanos, y espero que todos tengan un boletín allí en sus manos, que tengan un boletín, mis hermanos. Estamos en una serie de predicaciones acerca de la bondad de Dios. Dios siempre es bueno, mis hermanos, y eso debe quedarnos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y estamos viendo, mis hermanos, cómo Dios nos bendice de diferentes maneras y estamos examinando el Salmo 23. Vamos a orar primero, mis hermanos, antes de entrar en la reflexión, en la predicación de la palabra de Dios. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Para siempre es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú haces lo mejor para todos nosotros siempre, siempre, mi Señor. Y Padre, en esta mañana, por favor, háblanos a todos nosotros con tu palabra. Habla a esta tu iglesia, mi Señor, y que, Padre Celestial, las necesidades de esta tu iglesia, de cada uno, mi Señor, sean pues calmadas estas necesidades, satisfechas con tu palabra. Habla pues, mi Señor, y permite que nuestros corazones estén receptivos, nuestros corazones estén, mi Señor, sedientos de tu palabra, y que tu palabra, al penetrar en mentes y corazones, mi Señor, no vuelva vacía a ti, sino haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Ayúdanos en esto, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a todos nosotros. Y por favor, Señor, en esta mañana ayúdame a compartir tu palabra para que tú recibas la honra y la gloria. Solo tú, mi Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. El título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es ¿cómo la bondad de Dios te puede restaurar? ¿Cómo la bondad de Dios te puede restaurar? Y es precisamente lo que veremos el día de hoy, en esta mañana, mis hermanos, cómo la bondad de Dios nos puede restaurar. Pero antes, mis hermanos, déjenme hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos, porque realmente sería un desperdicio estar estudiando el Salmo 23 y no aprenderlo. Seguramente lo sabemos, mis hermanos, o muchos de ustedes lo saben, mis hermanos, este Salmo, el Salmo 23, y lo pueden repetir, mis hermanos, pero quizás algunos otros no. Y entonces, mis hermanos, el Salmo, lo que vamos a ver en esta mañana, hemos visto hasta ahora, mis hermanos, en esta serie de predicaciones, hemos visto, mis hermanos, de los versículos del 1 al 2. Hoy vamos a comenzar, mis hermanos, el versículo 3. Hoy lo vamos a comenzar. Y yo les invito, mis hermanos, que lo podamos leer en la pantalla 2 veces, mis hermanos, este pasaje. Lo puse en la versión de la Biblia de las Américas, mis hermanos, por una razón que ahorita les voy a comentar, pero vamos a repetirlo, mis hermanos, este pasaje. Si somos tan amables, mis hermanos, vamos a leerlo. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma. ¿Podemos leerlo otra vez, mis hermanos? Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma. Gracias a Dios, mis hermanos. Ahora, por favor, los que están sentados de a dos, podrían repetirlo uno con el otro, mis hermanos, repetirlo hasta el versículo 3. Y los que están en esta fila de 3, mis hermanos, o los que están allá arriba, si lo pueden repetir el uno al otro, mis hermanos, allí en donde están. Allí ya se pueden acercar brevemente, si lo podemos hacer. Por favor, mis hermanos, si lo pueden hacer en estos momentos. Por favor, mis hermanos, si lo pueden hacer. Gracias, mis hermanos. Muy importante repetir el pasaje. Y si lo pueden hacer, y no se inhiban allá arriba, mis hermanos, también repítalo en uno al otro, de verdad. Y ¿ya lo tienen, mis hermanos? ¿Ya lo tienen? Gracias a Dios. De verdad, mis hermanos, hasta estos momentos hemos visto, y vamos a ver ahora el versículo 3, pero déjenme decirles, mis hermanos, en la primera parte, el Señor es mi pastor y nada me faltará, mis hermanos. De verdad es algo
maravilloso, porque es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos es nuestro Señor, mis hermanos. Literalmente en el hebreo, en la primera parte, mis hermanos, donde dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, literalmente significa, mis hermanos, que no me hace falta nada. Tengo todo lo que necesito. Todo lo que necesito, porque el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Eso es lo que literalmente está diciendo en el hebreo, mis hermanos. Así es que podemos pensar en esto. Y por otro lado, mis hermanos, en el segundo versículo, cuando dice, mis hermanos, en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conducirá, mis hermanos, o me pastoreará. En realidad, mis hermanos, lo que está haciendo aquí es que el que quiere darnos descanso, quiere darnos frescura, consolación. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, mis hermanos, darnos descanso en aguas tranquilas y conducirnos allí, mis hermanos, tener un efecto tranquilizador en nuestras vidas. Pero ahora, mis hermanos, en el versículo 3, mis hermanos, si ustedes recuerdan en la versión de 1960, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan, mis hermanos? Confortará mi alma. Confortará mi alma. Así dice en la versión de 1960. En esta versión de la Biblia de las Américas dice, mis hermanos, Él restaura mi alma, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, precisamente vamos a ver esto. Vamos a ver restauración, consolación. Consolación, mis hermanos, quiere decir esto. También consolar. Quiere decir esta parte, mis hermanos. Y precisamente, fíjense bien lo que dice en este pasaje. Él restaura mi alma o conforta mi alma. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es tu alma? ¿Qué es el alma, mis hermanos? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:23, si ustedes quieren anotar la cita y después lo pueden ver, mis hermanos, dice la Biblia, allí el apóstol Pablo, que el Señor guarde todo nuestro ser, tu espíritu, alma y cuerpo. Y mis hermanos, la Biblia dice en esta parte, en este versículo, mis hermanos, que nosotros somos esto, un espíritu, alma y cuerpo. Y mis hermanos, no quiero entrar en la diferencia ahora entre lo que es espíritu y alma, no quiero entrar en esto, mis hermanos, más adelante podemos estudiarlo, pero sí quiero, mis hermanos, definir qué es nuestra alma, qué es el alma. Y si lo quieren anotar, mis hermanos, por favor, el alma es la parte nuestra, mis hermanos, es nuestra parte, es la parte de nosotros que piensa, elige y siente. Eso es el alma, mis hermanos. El alma es esto, es nuestra mente, es nuestra voluntad, es nuestra emoción. El alma tiene que ver con nuestra voluntad, es la parte volitiva de nosotros. Tiene que ver con nuestras decisiones, es la parte de nuestra voluntad, mis hermanos. Y tiene que ver con estas tres partes, otras tres cosas que estoy colocando aquí en la pantalla, si lo quieren anotar, mis hermanos, en la parte de nosotros que piensa, que elige y que siente, mis hermanos. Es decir, mis hermanos, de quiénes somos, la manera de pensar, la manera en que sentimos, las elecciones que estamos tomando, la voluntad de nuestras mentes y nuestras emociones. Y realmente el alma determina quiénes somos, determina todo esto, mis hermanos, verdaderamente. Ahora bien, mis hermanos, es muy fácil que nuestras emociones, es muy fácil que nuestra mente, que nuestras decisiones se dañen. Es muy fácil que sean dañadas, mis hermanos. ¿Saben? Por experiencias traumáticas, por todo tipo de cosas, mis hermanos, nuestra mente se puede dañar. No siempre pensamos de manera adecuada y correctamente. También nuestras emociones, mis hermanos, se pueden dañar. Nuestras emociones, podemos estar dañados en nuestras emociones y podemos estar agotados emocionalmente, mis hermanos. A veces nuestras emociones están rotas y nuestras mentes también, mis hermanos. Pero también se puede dañar nuestra voluntad, sí también, mis hermanos, se puede dañar, mis hermanos. La verdad es que a veces, y quizás tú lo has pensado o has tenido este pensamiento dentro de ti, quieres hacer lo correcto, quieres hacer lo bueno, pero no lo haces. No haces lo bueno, no haces lo correcto. ¿Por qué?
porque nuestra manera de seleccionar las cosas, nuestra manera de decidir no está bien, mis hermanos. Saben, fallamos en muchos aspectos, mis hermanos, así. Y nuestra fuerza de voluntad no siempre funciona tan bien, mis hermanos. Así que cuando pensamos acerca de nuestra alma, nuestra forma de pensar, la forma en que sentimos, la manera en que elegimos o decidimos las cosas, mis hermanos, la verdad es que Dios quiere restaurar también toda esa parte. Dios quiere restaurar nuestra alma, confortar nuestra alma, consolar nuestra alma, mis hermanos. Dios quiere hacer esta parte cuando leemos en este pasaje del Salmo 23, el buen pastor de las ovejas, mis hermanos, en que confiados en Él no necesitamos nada y nada nos va a faltar. También, mis hermanos, está pendiente y quiere consolar, quiere restaurar nuestras almas, mis hermanos. Eso es así. Ahora, en esta predicación, mis hermanos, yo quisiera que viéramos tres cosas brevemente. Primero, mis hermanos, ¿qué es lo que puede dañar nuestras almas? Segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo Jesús es capaz de restaurar nuestras almas? Y finalmente, en tercer lugar, ¿cómo debemos responder a esto? Es una respuesta que tú y yo debemos dar, mis hermanos, a lo que Dios quiere hacer en nosotros y cómo vamos a responder. Entonces, esta predicación, mis hermanos, tiene estos tres puntos y yo quisiera compartírselas pues en esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, entonces, ¿qué es lo que daña nuestras almas? ¿Qué es lo que daña, mis hermanos? Y quiero que nos centremos en ello. ¿Por qué no siempre pensamos correctamente? ¿Por qué no siempre elegimos bien? ¿Por qué no siempre nos sentimos bien, mis hermanos? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, mis hermanos, hay tres cosas, mis hermanos, que pueden dañar nuestras almas. Tres cosas. Y la primera cosa, mis hermanos, el primer asunto que puede dañar nuestras almas, mis hermanos, es el resentimiento no tratado. Si lo quieren anotar. El resentimiento no tratado, mis hermanos, es esto. Cuando tú estás resentido, cuando estás amargado, cuando comienzas a pensar en represalias o en vengarte de otra persona que te lastimó, eso daña tu alma, daña nuestras almas, mis hermanos. La verdad es que hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de esto, mis hermanos. Pero déjenme hablar del trasfondo de esto, mis hermanos. El hecho es de que en nuestras vidas seremos lastimados. Cuando estemos aquí, mis hermanos, si estamos aquí, en esta vida, en este mundo terrenal, seremos lastimados. ¿Por qué? Porque esto no es el cielo, esto es la tierra. Y muchas veces, mis hermanos, seremos lastimados. ¿Por qué? Porque está lleno de personas imperfectas. Es más, tú y yo somos imperfectos, mis hermanos. Y a veces nos hacemos daños unos a otros de manera intencional. De manera intencional nos lastimamos, mis hermanos. A veces hacemos daño a otros sin querer, pero lo hacemos. Y la verdad es que tú y yo seremos lastimados toda nuestra vida. Seremos lastimados, heridos, mis hermanos. A veces tú lastimas a unos y a veces otros te lastiman a ti. Y cuando eso sucede, mis hermanos, ¿saben qué pasa? Comenzamos a acumular rencores. Comenzamos a acumular resentimientos, mis hermanos. Así es, la vida no es justa, mis hermanos. Dios en su palabra nunca ha dicho que la vida es justa. La vida es injusta, mis hermanos, porque esto no es el cielo donde todo se hace de manera perfecta, mis hermanos. Allí en el cielo la voluntad de Dios se hace al instante, sin chistar, perfecta y completamente. Y en la tierra, mis hermanos, muchas veces decidimos no hacer la voluntad de Dios. ¿Y saben cómo se llama eso? Pecado. Eso se llama pecado, cuando decidimos no hacer la voluntad de Dios. Aquí, mis hermanos, las personas inocentes sufren. Y esto no es algo nuevo, mis hermanos. Podemos ver que los buenos no siempre ganan. No siempre ganan, mis hermanos. Y a menudo los malos triunfan. A los malos les va bien. Podemos ver que hay en el mundo injusticia, mis hermanos. En el mundo hay racismo, hay prejuicios, mis hermanos. Hay mucha injusticia en el mundo. Y cada uno de nosotros debemos entender que de diferentes maneras, mis hermanos,
o hemos sufrido injusticias, o a alguien, mis hermanos, se le ha perjudicado de alguna manera. Y esto no debería sorprendernos, porque estamos en un mundo roto por el pecado. No debe sorprendernos esto, mis hermanos. Todo en el mundo está roto. Pero aquí el punto importante, mis hermanos, es este. No es el hecho de que tú y yo seamos lastimados en esta vida. Ese no es lo importante, mis hermanos. Sino lo importante aquí es entender cómo tú y yo vamos a responder a este daño. ¿Cómo vamos a responder, mis hermanos, al dolor? ¿Cómo vamos a responder, mis hermanos, a cuando algunas personas nos lastiman? ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra respuesta, mis hermanos, podemos amargarnos o podemos ser mejores. Dependiendo de la respuesta. Eso es lo importante. No el hecho de que seamos lastimados, porque eso siempre va a suceder, sino cuál es nuestra respuesta a esto, mis hermanos. Y cuando Dios desea restaurar nuestras almas, consolarlas, confortarlas, quiere tomar todas las cosas amargas de nuestras vidas y convertirlas en cosas mejores en nosotros, mis hermanos. Un momento llegará a eso más adelante. Pero ahora, cuando tú y yo tenemos rencor, cuando la gente nos lastima, mis hermanos, podemos soltarlo, librarnos de ello o apropiárnoslo y estar viviendo con esto todos los días de nuestras vidas, preocupándonos por ello, mis hermanos, y eso llega a afectar nuestro corazón. A veces planeas cómo vengarte, cómo desquitarte de otra persona. Cuando alguien te lastima, entonces lo pones en tu corazón y en tu estómago y lo estás cocinando lentamente en tu interior. Y sabes, cuando tú y yo hacemos eso, no somos mejores que las personas que nos han lastimado, porque estamos al mismo nivel. Pero cuando lo sueltas, lo dejas ir el resentimiento, el rencor y los perdonas, eso realmente nos pone en una situación superior, nos coloca, mis hermanos, por encima. Cuando no deseamos tener resentimiento ni vengarnos de las personas, mis hermanos, eso es así. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando somos lastimados? ¿Qué podemos hacer cuando nos has lastimado? ¿Te resientes? ¿Tomas represalias? ¿Te enojas? ¿Buscas venganza? Déjenme mostrarles un par de versículos, mis queridos hermanos. En primer lugar, Levítico 19:18, mis hermanos, aquí este pasaje. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando a Jesús se le preguntó cuál era el más grande mandamiento? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego Jesús, mis hermanos, citando precisamente este pasaje, dijo, este es el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, yo Dios, el Señor. Pero está diciendo de manera enfática y muy claramente, no te vas a vengar ni vas a guardar resentimiento, no guardarás rencor a los demás. Es esto, mis hermanos, lo que nos dice la Escritura. Pero también hay otro pasaje, mis hermanos, Job 18:4, dice, mis hermanos, oh tú que te despedazas en tu furor. Job 18:4, mis hermanos. Lo que nos está diciendo, eres tú mismo quien se está haciendo daño con tu furor, con tu ira, con tu enojo, con tu resentimiento, mis hermanos. Solo nos estamos perjudicando a nosotros mismos, mis hermanos. Cuando nosotros queremos ajustar cuentas con otros, mis hermanos, no los lastimamos a ellos, solo nos estamos lastimando a nosotros mismos. Ellos están bien, las demás personas. Van al cine, comen, duermen sin que nada les preocupe, mientras que nosotros, mis hermanos, ni dormir podemos porque estamos pensando en la otra persona con rencor o resentimiento, mis hermanos. ¿Quién se lastima cuando tú estás resentido? ¿Solo tú? Solo tú te lastimas. Es como beber veneno, mis hermanos, esperando que le haga efecto a la otra persona. Pues no le va a hacer efecto,
No, de ninguna manera, mis hermanos. Es como poner fuego en nuestro estómago, en nuestro pecho, mis hermanos, con la esperanza de que el otro se queme. Tampoco va a suceder. El resentimiento es algo inútil y más bien lastima, mis hermanos. Lastima realmente. Quiero decirles, mis hermanos, la Biblia dice que un día Dios va a traer su justicia. La Biblia dice que va a haber un día de juicio. Y Dios, mis hermanos, Dios no solamente es un Dios amoroso, sí, dice la Escritura, también es un Dios justo. Y si Dios no fuera un Dios justo, mis hermanos, de verdad, la gente podría salirse con la suya, pero no va a suceder así, mis hermanos. Dios es un Dios justo. Y tú y yo podemos ser librados de ese juicio al aceptar la gracia de Dios y al aceptar la salvación que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Pero va a ser un día de juicio para todo el mundo y Dios va a medir lo que cada quien merece, mis hermanos, partiendo de su pecaminosidad. Ese va a ser su parámetro, mis hermanos. Hay un día que el juicio va a llegar y Dios va a hacer justicia a quienes fueron maltratados, a quienes fueron juzgados, a quienes fueron lastimados, a quienes fueron tratados de manera injusta. Habrá un tiempo, mis hermanos, en que Dios hará su justicia, pero eso no es trabajo ni tuyo ni mío. No es nuestro trabajo, mis hermanos, hacer justicia. Ese es trabajo de Dios. Si tú tratas de hacer justicia para ti mismo y tomas el asunto en tus manos y te vengas, te desquitas, bueno, mis hermanos, ¿sabes? Dios te va a juzgar por eso. No es nuestra labor, no es nuestro, mis hermanos, desquitarnos ni hacer justicia por nuestra propia mano. No es así. Algunos de ustedes me pueden decir, pero es que tú no sabes cuánto me han lastimado. Tú no sabes cuánto me han herido, lo que me han hecho. Bueno, hay que dejarlo ir y perdonar. ¿Saben por qué, mis hermanos? No porque se lo merezcan, porque nadie lo merece. Ni tú ni yo merecemos ser perdonados tampoco. Ninguno, mis hermanos, ninguno. Pero Dios nos ha perdonado. No merecemos ser perdonados, pero Dios nos ha perdonado. Y nosotros podemos perdonar a otros no porque se lo merezcan, porque nadie lo merece, mis hermanos. Sino, ¿sabes? Podemos perdonar a los demás porque ya no queremos cargar con ese resentimiento y ese rencor. Muchas veces, mis hermanos, el resentimiento no tratado o no resuelto, mis hermanos, es lo que nos está dañando. Martin Luther King, mis hermanos, el famoso pastor bautista de los Estados Unidos y que estuvo luchando por los derechos civiles de las personas afroamericanas, mis hermanos, él dijo en alguna ocasión que la amargura es ceguera. Y tiene razón. La amargura es ceguera. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la amargura nos ciega a muchas cosas. Nos ciega a ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Nos ciega, mis hermanos, a la verdad. Nos ciega a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor, mis hermanos. Eso es así. Y solo quiero decirles esto, mis hermanos. Tú nunca vas a dejar de sentirte lastimado y tu alma no se va a restaurar a menos que aprendas a perdonar y dejes ir eso. No lo estés cargando. Nunca, nunca, nunca vas a dejar de sentirte lastimado. Nunca vas a dejar de sentirte ofendido y tu alma no va a ser restaurada a menos que aprendas a perdonar. A menos que hagamos eso, mis hermanos. Tenemos que hacerlo. Segundo lugar, mis hermanos, la segunda cosa que destruye nuestras almas, mis hermanos, es la culpa sin confesar. Primero es el rencor y luego la culpa, mis hermanos. Son las dos cosas más grandes que deforman y lastiman nuestras almas. Los rencores, mis hermanos, tienen que ver con lo que te han hecho, lo que los demás te han hecho, pero la culpa tiene que ver con lo que tú has hecho a otros, con lo que tú has hecho a otras personas.
Y todos tenemos ambos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, hemos sido lastimados, pero también hay que reconocerlo. Hemos lastimado a otros. Hemos lastimado a otras personas. Mis hermanos, la culpa sin confesar, eso daña nuestras almas, daña nuestras vidas, nos roba la felicidad, mis hermanos. Es lo que roba más rápido, la felicidad. Hay un curso en la Facultad de Medicina, mis hermanos, lo está dando un profesor, es una materia optativa, se llama la felicidad. Y lo da a los estudiantes, ¿no? Entonces le dije, oye, invítame a tu curso, ¿no? Para escucharlo primero, pero mis hermanos, sí, por supuesto, ven al curso. No he ido, mis hermanos, no he tenido la oportunidad de ir, quiero ir a tomar algunas clases, a ver lo que dice. Pero estoy seguro, mis hermanos, de verdad, y así lo creo sinceramente, mis hermanos, que uno puede ser más feliz, mis hermanos, si aprende uno a confesar la culpa. Todo aquello que uno está cargando, mis hermanos, todo aquello que uno carga. Muchas personas, saben, mis hermanos, tienen una idea falsa de Dios. Piensan muchos que Dios quiere que caminemos sintiéndonos culpables, pero no es así, mis hermanos. De hecho, este es el gran mensaje de la Escritura. Dios quiere perdonar tu culpa. Dios lo desea, mis hermanos. De hecho, Él no nos hizo para que manejáramos culpa y que la estuviéramos cargando continuamente, mis hermanos. ¿Sabes? Si nosotros lo confesamos a Dios y dejamos ir la culpa, mis hermanos, podríamos sentirnos mejor, más felices, más ligeros. Pero a veces hay personas, mis hermanos, que andan por la vida cargando sus pecados sin confesarlos. Y si hacemos eso, mis hermanos, si tú lo haces o yo también, es como cargar con una bolsa de basura, mis hermanos, a nuestra espalda todos los días. Pero eso no es lo que Dios desea, mis hermanos. Leí mis hermanos, una historia de una pareja que se casaron, mis hermanos jóvenes se casaron, los casó un pastor en una iglesia, mis hermanos, y después de 10 años el pastor los volvió a ver, les preguntó, oigan, ¿cómo les ha ido? Lo invitaron a cenar y a la plática, mis hermanos, la esposa le dijo al pastor, mis hermanos, que dice, bueno, no sabía que cuando iba a estar caminando por ese pasillo vestida de blanco, con este hermoso vestido, también iba a estar llevando un saco de basura conmigo dentro del matrimonio. Y saben, mis hermanos, a veces hacemos eso. Estamos cargando un saco de basura. Escuchen con atención esto, mis hermanos. El matrimonio, el casarse no crea problemas, ¿no? El casarse no crea problemas, más bien los revela, los descubre. ¿Por qué? Porque las cosas que tú necesitas corregir en tu vida aparecen rápidamente cuando alguien vive contigo. ¿Han escuchado esto? Vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. Si viven conmigo, mis hermanos, van a saber cómo soy yo realmente, ¿no? Si no, pregúntenle a mi esposa. Es así. Y saben, mis hermanos, las cosas que tú y yo necesitamos corregir en nuestras vidas aparecen rápidamente cuando vivimos con alguien. Aparecen rápido. Lo que debe corregirse en nosotros aparece, mis hermanos, cuando vivimos con otros. Y el matrimonio no crea problemas, mis hermanos. Revela lo que necesita ser solucionado. El matrimonio revela eso. Lo que tú necesitas solucionar en tu vida. No es el matrimonio, no es tu pareja, eres tú y lo que necesita ser solucionado. Saben, mis hermanos, debemos cambiar nuestra visión. La finalidad del matrimonio no es hacernos felices. Eso de que dicen, ¿vivieron felices para siempre? No es así. No. La finalidad, el objetivo del matrimonio, mis hermanos, no es hacernos felices, es hacernos santos. En una reunión de varones les comentaba esto a mis hermanos hace algún tiempo. Esa es la razón. Mis hermanos, nosotros como varones debemos hacer santas a nuestras mujeres a nosotros, mis hermanos. No es hacernos felices.
La finalidad, el propósito del matrimonio es hacernos santos. Y la herramienta número uno, mis hermanos, si tú estás casado, es que Dios utilice en nuestras vidas, mis hermanos, es a tu cónyuge, a tu esposo. Alguien puede decir, pero es que mi esposo no es creyente. No importa. No importa, Dios lo va a utilizar en tu vida para hacerte santo, para manifestar aquello que necesita ser corregido en tu vida, mis hermanos. Y sabes, comenzamos a tener culpa en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en otras relaciones, mis hermanos, por lo que le hacemos a las otras personas. Así es. Vean este pasaje de la Escritura, mis hermanos. En este pasaje, el Salmo 38, versículos 4 y 6. Porque, dice el pasaje, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿Pueden subrayar las palabras se ha agravado? Dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el tiempo. Es decir, ando triste. Triste todo el tiempo, enlutado todo el día. Humillado en gran manera, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos? Hay un par de problemas con la culpa. Hay un par de problemas con la culpa. Uno de ellos, mis hermanos, es que cada uno de nosotros tiene buena razón para sentirse culpable. Cada uno de nosotros tiene una buena razón para sentirse culpable. Es legítimo, mis hermanos, sentir culpa cuando no hacemos lo correcto. Siempre dañamos a otras personas, hacemos cosas egoístas. A veces las cosas más crueles y más duras se las decimos a las personas que más amamos, mis hermanos. ¿No te ha pasado? Seguro, yo también a mí, mis hermanos, también a mí. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos cosas duras a nuestros cónyuges? ¿Por qué le decimos cosas duras a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros padres? ¿Por qué? Una razón, que somos egoístas. Somos egoístas, mis hermanos. Queremos lo que queremos cuando queremos y nuestro cónyuge quiere lo que quiere cuando lo quiere. Y cuando dos personas egocéntricas, egoístas, están juntas, eso va a causar problemas. Siempre va a causar problemas. Crea culpa. No puede ocurrir que dos personas imperfectas se casaron, de repente tengan un matrimonio perfecto. No va a ocurrir, mis hermanos, no va a ocurrir. No hay ninguna relación perfecta, de verdad, mis hermanos. Y es por eso que necesitamos perdonar. Necesitamos eso, porque la culpa sin confesar causa muchos problemas. Muchos problemas. Proverbios 20:27, mis hermanos, nos dice la otra razón. Lámpara de Jehová, dice el versículo, es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Sabes? Tú y yo podemos ocultar cosas, muchas cosas, de las que jamás nos vamos a enterar el uno del otro, mis hermanos. Podemos ocultarle cosas a nuestros amigos, a nuestros compañeros del trabajo, a nuestros jefes, mis hermanos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, pero no le podemos esconder nada a Dios. Y sabes, mis hermanos, no lo puedes esconder tampoco de ti mismo, porque tú sabes las cosas que has hecho incorrectas. Y cuando tratamos de ocultarlo, mis hermanos, eso nos comienza a corroer en nuestro interior, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, mis hermanos, nos lo revela. Dice el versículo, el pasaje, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la conciencia del hombre, mis hermanos, que escudriña lo profundo del corazón, que sabe lo que está pasando. No podemos tampoco escondernos de nosotros mismos. Sabes, mis hermanos, si tú llegas a pensar, me siento mal, lo que necesito son unas vacaciones, me siento culpable, necesito unas vacaciones, sabes, eso no lo va a remediar. ¿Qué hacemos con la culpa? ¿Qué hacer con la culpa? Bueno, mis hermanos, muchas personas hacen diferentes cosas con la culpa, mis hermanos. Hacen muchas cosas. Y los rencores, mis hermanos, de verdad tenemos que perdonarlos, pero la culpa tenemos que pedirle perdón a Dios y después pedirle perdón a otros. No basta con pedirle perdón a Dios.
He puesto este ejemplo alguna vez, mis hermanos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, al salir de aquí del culto y yo tomo mi carro, mis hermanos, y de repente le pego al carro de uno de ustedes? Y me bajo, mis hermanos, veo el golpe, veo, sí, le abollé el carro y digo, Señor, perdóname por mi tontería, por manejar mal. Le pido perdón a Dios y luego me subo al carro y le digo a alguno al que es dueño del carro de ustedes, le digo, oiga, ya lo arreglé todo con Dios, ¿ya? Y me voy. ¿Saben? Así lo hacemos. Así lo hacemos. Cuando causamos daño a otro, mis hermanos, le pedimos perdón a Dios, pero no vamos con la persona a pedirle perdón. Y eso es algo que hay que hacer, mis hermanos. Hacemos muchas cosas excepto eso. ¿Sabes, mis hermanos? Cuando nos sentimos culpables, no tomamos decisiones inteligentes. No, mis hermanos, estamos ofuscados. Solo tratamos de negar nuestra culpa, pretender que no existe. Mis hermanos, es así. Tratar de enterrar nuestro pasado. ¿Y saben qué sucede cuando tratamos de enterrar nuestro pasado? Surge de repente en el momento menos esperado, mis hermanos. Como un muerto viviente surge nuestro pasado allí. Algo que sucedió hace 20 años y de repente, mis hermanos, nos golpea en la cara, surge otra vez. La negación no funciona. A veces tratamos de minimizar nuestra culpa, mis hermanos. Y tratamos de decir, bueno, es como, pues no es gran cosa. No es gran cosa, todo el mundo lo hace, no fue tan malo. Es solo un pecado pequeñito, pequeñito. Bueno, te pregunto, si fuera tan pequeñito, ¿por qué lo recuerdas? ¿Por qué te está molestando? No lo es, no es pequeño. Si tú lo recuerdas, es un gran problema. Y si sigue reapareciendo en tu mente y te sigues acordando de eso, es un problema y no lo vas a deshacer negándolo o minimizándolo. A veces tratamos de lidiar con la culpa, mis hermanos, racionalizándola. Y somos expertos en eso. Racionalizamos las cosas, mis hermanos. ¿Saben qué es la racionalización? Significa decirnos a nosotros mentiras racionales. Es eso, mis hermanos. Eso es racionalizar. Tratar de convencernos en nuestra cabeza de lo que nuestro corazón sabe que está mal. Eso es racionalizar. Mis hermanos, a veces gritamos, mis hermanos, bastante o afirmamos lo suficiente y pensamos que está bien, pero dentro de nuestro corazón dice, no está bien lo que estás haciendo. Racionalizar no funciona, mis hermanos. Tratar de convencer, mis hermanos, a nuestro corazón con nuestra mente no funciona. Nuestro corazón va a ganar cada vez, mis hermanos, porque hay una conciencia incorporada en nuestras vidas que Dios puso allí, mis hermanos. No funciona. Otra manera que tratamos de lidiar con la culpa, mis hermanos, es comprometiendo nuestros valores y nuestra fe. Es decir, bueno, me siento culpable y este es el estándar, sí creo que lo voy a bajar el estándar, bajar nuestro nivel de vida, de compromiso con Dios, de valores con Dios, de lo que Dios nos dice en su palabra, mis hermanos. Y uno comienza a decir, bueno, esto que estoy haciendo, no creo que sea pecado. Pero ¿qué dice Dios? A veces bajamos el estándar, mis hermanos. Y sabes, estamos tratando de convencernos de que nuestra manera de vivir está bien cuando en realidad no lo es. Y otra manera, mis hermanos, de manejar la culpa, ¿saben cuál es? Que culpamos a otros. Culpamos a otros, mis hermanos. Porque, ¿saben, mis hermanos? Lo que se trata es de poner el enfoque en el otro, no en uno. ¿Sí? Y culpamos a otras personas, mis hermanos. Las parejas en los matrimonios se hace esto todo el tiempo. Los novios, los esposos, mis hermanos, los padres con los hijos con los padres, mis hermanos. Y se trata de culpar al otro y no a uno, mis hermanos. ¿Sabes? Eso tampoco funciona. Lo único que funciona, mis hermanos, verdaderamente es comenzar a ir en la condición correcta delante de Dios y confesarlo. ¿Saben, mis hermanos, la palabra confesar, como dice en la Escritura, mis hermanos, que debemos confesar nuestros pecados? La palabra, mis hermanos, en griego es homologeo. ¿Qué significa? Homo es igual
¿no? Homogéneo, de allí viene, mis hermanos, la palabra confesar, es igual. Y logeo, hablar, decir lo mismo. Entonces, cuando estamos confesando nuestro pecado, nuestra culpa delante de Dios, mis hermanos, es que nos estamos poniendo de acuerdo con Dios en que lo que Él está diciendo acerca de nosotros es cierto. Estamos hablando lo mismo. Sí, Señor, cuando uno va delante de Dios y confiesa, Señor, esto que hice es pecado, entonces nos estamos poniendo de acuerdo. Estamos hablando lo mismo. Eso es confesar, mis hermanos, es ponernos de acuerdo con Dios. Es decir, decirle, Señor, sí tienes razón, yo estoy equivocado. Así es que, mis hermanos, ¿qué podemos hacer con la culpa? No negarla, no minimizarla, no racionalizarla, no comprometer, mis hermanos, nuestra fe, ni nuestros valores, ni culpar a otros, mis hermanos. Lo que tenemos que hacer es admitirlo y confesarlo. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, lo que puede dañar nuestras almas, mis hermanos, es el duelo sin procesar. Saben, mis hermanos, todos vamos a sentir dolor en nuestras vidas por pérdidas que tenemos, mis hermanos. Pero quiero decirles algo, no hay crecimiento en nuestras vidas sin cambio. Jamás va a haber crecimiento, mis hermanos, en nuestras vidas sin cambio. Y no hay ningún cambio en la vida, mis hermanos, sin pérdida. Porque cambiamos algo viejo para tener algo nuevo, mis hermanos. Una nueva condición, una nueva perspectiva. Algo cambia, mis hermanos. Así es. No hay pérdida sin dolor ni sin duelo. Y tenemos que aprender a sufrir bien. Tenemos que aprender a tener dolor, pero bien, mis hermanos. Quiero decirte a esto. El dolor, mis hermanos, no es algo malo. No. El que tú tengas dolor, una pérdida, un duelo, no es algo malo, mis hermanos. La culpa sí, eso sí, pero el dolor no. El resentimiento sí, pero no el dolor, mis hermanos. El dolor realmente es algo bueno en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque es lo que obtenemos en las transiciones de la vida, en los cambios de la vida. Es lo que obtenemos, mis hermanos. Pero lo que sí realmente es malo es el dolor sin procesar. El duelo sin procesar, mis hermanos. Y debemos aprender a tratar con él. Cuando tenemos un duelo, mis hermanos, y no hemos aprendido a tratarlo, no lo hemos procesado, mis hermanos, entonces vamos a tener dificultades. Pero debemos aprender esto, mis hermanos. Salmo 31:9, mis hermanos, dice allí la Escritura: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, dice el pasaje del Salmo 31:9. ¿Sabes? En algún momento vas a sentir dolor en tu vida. Y todos nosotros, mis hermanos, vamos a tener que enfrentarlo. El dolor en nuestras vidas. Pero, mis hermanos, ¿cómo puedo procesar el dolor, el duelo en mi vida? Reconociendo primero que Jesús es tu pastor. Y si Él es tu pastor, nada te va a faltar. Nada. Ahora bien, mis hermanos, quisiera pasar a la segunda parte de la predicación. Mis hermanos, en esta primera parte, cómo nuestra alma se daña. Y puede ser dañada de tres maneras, como lo he tratado de explicar, mis hermanos, o de exponer. Pero en segundo lugar, mis hermanos, es cómo el Señor, el buen pastor, es capaz de restaurar nuestras almas, de confortar nuestras almas, consolar nuestras almas. Y esto es lo que quiero ver, mis hermanos, a continuación. Cómo el Señor nos puede ayudar, mis hermanos, a restaurar nuestras almas, nuestro rencor, nuestra culpa y nuestro dolor, mis hermanos. Bueno, hay tres maneras en que el Señor lo hace, mis hermanos. Y déjenme presentárselos a continuación. Primero, mis hermanos, cuando somos lastimados por otros, cuando otros nos lastiman, mis hermanos, Jesús cambia nuestras heridas por santidad. Si lo quieren anotar.
Jesús es capaz de cambiar, el buen pastor puede cambiar nuestras lastimaduras, nuestras heridas por santidad, mis hermanos. Lo que quiero decir de esto es que Dios saca lo bueno de lo malo. Trae lo bueno de lo malo, mis hermanos. Él tiene una manera de darle la vuelta a las cosas. Lo que todo nos sucede, mis hermanos, en nuestras vidas, no todo es bueno, y eso hay que reconocerlo. Hay muchas cosas malas que nos suceden y nos van a seguir sucediendo. Pero Dios, mis hermanos, tiene la capacidad de cambiarlo, puede transformarlo, puede sacar lo bueno de lo malo, mis hermanos. Vamos a ver algunos versículos, mis hermanos, porque esto es lo que la bondad de Dios hace. Es la bondad de Dios, mis hermanos. Romanos 8:28. ¿Recuerdan este pasaje, mis hermanos? Vamos a leerlo, por favor. Dice, mis hermanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es, mis hermanos. Saben, déjenme detenerme aquí en este versículo. Esta no es una promesa para todos. No, no lo es. No es una promesa para todos. Es una promesa para aquellos que aman a Dios, que verdaderamente aman a Dios. Es lo que dice el pasaje. Los que aman a Dios. Eso es lo que nos dice. Los que aman a Dios. Sabemos, mis hermanos, que todo lo que nos ocurre, no todo es bueno. Hay muchas cosas malas que están sucediendo a nuestro alrededor, incluso en nuestras propias vidas, quizás. Las decisiones que a veces tomamos, mis hermanos, no son correctas, son incorrectas. Las decisiones que otras personas hacen, mis hermanos, también son malas. Hay enfermedades, hay todo tipo de accidentes, mis hermanos, muchas cosas. Pero, mis hermanos, el pasaje no dice que Dios es optimista. No, no lo dice, mis hermanos. No es como si dijera, mira, el sol saldrá mañana. Eso es optimismo. No, mis hermanos, porque no siempre sale al día siguiente. En la mañana platicábamos, mis hermanos, ayer estaba el sol radiante en la mañana y hoy en la mañana, mis hermanos, todo nublado. La realidad es esa, mis hermanos. Y saben, aquí hay una diferencia y hay una palabra que debemos emplear, es esperanza, no es optimismo, es esperanza, mis hermanos, porque la esperanza se basa en una certeza, mis hermanos. El optimismo, mis hermanos, no tiene una base firme, pero la esperanza se basa en una certeza de lo que Dios ha dicho en su palabra, mis hermanos. Lo que está diciendo aquí el pasaje, mis hermanos, es que Dios, mis hermanos, ayuda a bien, para bien, mis hermanos. En otra versión de la Escritura dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Sí. No todo está bien, pero lo que está diciendo en el pasaje, mis hermanos, es que el Señor puede tomar las cosas que te hace la gente, las cosas con las que te has lastimado y usarlas para bien. Sí, por supuesto, sí. Incluso Dios puede tomar nuestros propios pecados y sacar lo bueno de ellos, de nuestros errores, y traer lo bueno de ellos. Sí, mis hermanos, Dios lo puede hacer. Dios puede tomar nuestras debilidades, tus malas intenciones y tu mente dañada, tu corazón dañado, tus emociones y la manera en que pensamos, y puede Dios trabajar en ello y sacar bien de esto. Sí, mis hermanos, sí. Dios puede hacerlo. Pero no cualquiera, solo Dios. Cualquiera puede sacar lo bueno de lo bueno. Pero Dios, mis hermanos, se especializa en traer lo bueno de lo malo en nuestras vidas. Y puede cambiar nuestras heridas en santidad, mis hermanos. Dios puede hacer eso. Puede cambiar nuestras heridas en santidad. Le da la vuelta a nuestras heridas, las cosas que me hicieron daño. El Señor puede sacar sabiduría. ¿Saben, mis hermanos? Somos más inteligentes tú y yo, más sabios, después de que hemos pasado por eso. Dios puede convertir nuestro dolor en ganancia, mis hermanos. ¿Saben? Él utiliza la corrección
la disciplina para traernos a la perfección. Dios puede hacer esto también. Él usa las ofensas, mis hermanos, para quitar nuestras pretensiones, porque a veces somos pretenciosos. Y Dios puede utilizar esto, mis hermanos. Somos mucho más humildes, ¿saben cuándo? Cuando somos criticados. Y Dios puede sacar eso en nuestras vidas, mis hermanos. Dios utiliza nuestros moretones, los golpes que nos dan para bien, mis hermanos, para bien. Los moretones no son buenos, mis hermanos, los golpes. Él puede utilizar esto, mis hermanos, para bien. Cuando otros te quieren dañar, Dios lo usa para bendecir, mis hermanos. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Nuestro buen pastor es un Dios bueno. El Señor es mi pastor, mis hermanos, y Él sabe cómo sacar lo bueno de lo malo. Dios lo puede hacer. Dispone el Señor, mis hermanos, como dice aquí, todas las cosas ayudan para bien. Y es una maravillosa promesa para aquellos que aman a Dios, mis hermanos. Pero saben, a este texto, y solo lo puse aquí, mis hermanos, por falta de espacio no puse el siguiente, pero quiero que lo busquen en sus Biblias, por favor, Romanos 8:29. Por favor, búsquenlo, mis hermanos, porque esto da más sentido a este versículo. Romanos 8:29, si lo pueden buscar allí en sus Biblias, por favor, mis hermanos. Romanos 8:29. Dice allí el pasaje, y quiero leerlo, mis hermanos, para ustedes, este pasaje. Dice así: porque a los que antes conoció, ¿lo podemos leer juntos? Por favor, mis hermanos, por favor, vamos a leerlo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que nos dice este pasaje. Déjenme detenerme un poco en este versículo, mis hermanos, de Romanos 8:29. Dice, mis hermanos, porque a los que antes conoció, dice el versículo 29, los antes conoció. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? No hay nada sorprendente para Dios. Dios te conoció a ti y a mí antes de que incluso fuéramos criados. Antes nos conoció así. Él ya sabe lo que quería hacer con nuestras vidas. Ya lo sabía. ¿A dónde dirigirnos? ¿A dónde llevarnos? ¿Qué es lo que quiere hacer con cada uno, mis hermanos? Y luego dice el versículo 29, también los predestinó, es decir, los eligió desde antes, mis hermanos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esta es la clave, para que fuesen hechos conforme a la imagen, es decir, transformados de acuerdo con la imagen de su Hijo Jesucristo. Esta es la clave, de acuerdo con Cristo, mis hermanos. Dios lo que siempre ha deseado, mis hermanos, es tener una familia. Por eso decimos que somos hijos de Dios, mis hermanos, una familia por la eternidad. Y Él envió a Jesucristo, su Hijo, para mostrar verdaderamente lo que es un hijo de Dios. A Jesucristo, mis hermanos. ¿Saben? ¿Quieres saber cómo Dios quiere que llegues a ser? ¿Quieres saber eso? Tienes que mirar el carácter de Cristo, porque eso es lo que Dios desea hacer en cada vida, en cada uno de nosotros. ¿Saben, mis hermanos? Alguna vez se los he dicho y quiero repetírselos hoy nuevamente. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Dios está más interesado, mis hermanos, en hacernos parecer, en transformarnos de acuerdo con Jesucristo, que en estar cómodo, mis hermanos. Es así. Dios quiere que crezcamos, mis hermanos, en esto. Y cuando atravesamos tiempos difíciles, cuando atravesamos tiempos de dolor o tiempos complicados, mis hermanos, no debemos preguntar, ¿por qué me sucede esto? No, mis hermanos, no. Les voy a decir por qué, porque aquí, de acuerdo con Romanos 8:29, mis hermanos, lo que Dios desea hacernos es parecernos a Jesucristo, de acuerdo con este pasaje de Romanos 8:29. La pregunta, mis hermanos, que no debemos hacer es, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto ahora? ¿Por qué me está sucediendo? No, mis hermanos.
La pregunta que debemos hacer es, Señor, ¿qué me quieres enseñar aquí, en esta circunstancia? ¿Qué parte del carácter en mi persona quieres perfeccionar? ¿Qué parte del carácter en mi persona quieres que se parezca más a la de Cristo Jesús? ¿Qué quieres desarrollar en mí? Porque Dios está más interesado en nuestro carácter, en lo que nos estamos convirtiendo a semejanza de Cristo, que en nuestra comodidad, mis hermanos. ¿Saben? Esto es lo que Dios desea, sí, que tú y yo nos parezcamos más a Jesucristo nuestro Señor. Y puedes preguntarnos, ¿cómo es Jesús? Puedes preguntarme, ¿cómo es Jesucristo? Bueno, te invito a que leas Gálatas, allí 5, 23 y 24. El fruto del Espíritu, dice, ¿se acuerdan mis hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 23 y 24. Ese es el carácter de Cristo, mis hermanos. Son 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo. Y saben, mis hermanos, Dios puede enseñarnos estas cosas. Por ejemplo, paciencia. Paciencia. ¿Sabes? Cuando Dios nos enseña paciencia, cuando nos pone personas complicadas y difíciles a nuestro lado. Puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, tu papá, tu jefe, tu compañero de trabajo, tu familiar, alguien allí muy cercano que te irrita. Alguien allí cercano, vamos, que es muy complicado, es una persona difícil. Pero ¿por qué Dios te la pone allí? Para que tú aprendas a ser paciente, por ejemplo. Y Dios, mis hermanos, a menudo nos enseña estas 9 cualidades del fruto del Espíritu, mis hermanos, poniéndonos en la situación opuesta. ¿Cómo podemos aprender a ser amorosos, mis hermanos? Estando alrededor de gente desagradable. Aprendemos gozo ¿cuándo? Cuando estamos en medio del dolor. Aprendemos a estar en paz en medio del caos. Aprendemos a estar, mis hermanos, así. Y Dios nos va a enseñar verdadera paz en el caos, mis hermanos. Y nos va a enseñar paciencia y benignidad. Y a ser mansos, mis hermanos, con las personas irritantes que están a nuestro alrededor. No voltees a verlas, ¿verdad? Pero Dios nos enseña eso así, mis hermanos. ¿Saben? Dios desea sanar y cambiar nuestras heridas en santidad, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito? Ser transformados a la imagen de su Hijo, ser conformados a la imagen de su Hijo. Es así, mis hermanos. Dios hace esto. Solo quiero terminar esta parte con ello, mis hermanos. Ustedes ven Génesis 50, 20, allí en sus Biblias. Génesis 50, 20. Dios a veces permite que las personas nos lastimen, mis hermanos, porque eso va a traer bendición. Y Dios va a usarnos allí. Allí vemos el objetivo. Dice allí, mis hermanos, José, mis hermanos, tenía toda la razón para estar resentido, para tener rencor con sus hermanos, con su familia, mis hermanos. Lo vendieron en la esclavitud, mis hermanos. Era así, porque pensaban que era presumido, mis hermanos, José. No lo agradaban, así que lo echaron en un pozo, le quitaron su vestido de colores y finalmente lo vendieron. Y mis hermanos allí, al llegar a Egipto, llegó a la casa de un hombre llamado Potifar, y la esposa de este hombre, mis hermanos, era una mujer seductora, intentó seducirlo. Y él dijo, no, voy a ser íntegro. Y sirvió, mis hermanos, al Dios Todopoderoso. Finalmente es acusado de manera falsa, es enviado a la cárcel, mis hermanos. Y saben, todo esto que les he comentado sucedió en 40 años. Los primeros 40 años de la vida de José, mis hermanos, nada fue bien. Nada fue bien. Mis hermanos, quizás tú te identifiques con José. Mi vida hasta estos momentos no ha ido nada bien. Pero mis hermanos, Dios tenía allí
mis hermanos, un propósito y lo tenía exactamente en el sitio donde Dios quería que estuviera. Porque la segunda mitad de su vida, mis hermanos, fue mucho más brillante a través de estas circunstancias en el pasado. Fue mucho más brillante, mis hermanos. Allí, mis hermanos, el Señor en Egipto comenzó a reconstruir su alma, a consolarlo, a reconstruir, mis hermanos, su vida. Y de tal manera que cuando llega la oportunidad y tiene a sus hermanos malvados frente a sí, Él dice, todo esto sucedió. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó todo este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de muchos. Es un ejemplo de una vida, de un alma restaurada, mis hermanos. Y eso es lo que Dios desea hacer contigo y conmigo. Verdaderamente, mis hermanos. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, cuando tú y yo hacemos mal, cuando pecamos, cuando tenemos culpa sin confesar, ¿qué es lo que hace nuestro buen pastor? Nuestro buen pastor, mis hermanos, hace suyos nuestros pecados. Los hace suyos, mis hermanos. Él lo dice, voy a tomar tu culpa, solamente entrégamela. ¿Y qué es lo que hizo? Envió a Jesucristo a morir en una cruz y a pagar por nuestros pecados para que no tengamos que pagar nosotros por esos pecados. Saben, esta es la mejor noticia en el mundo. Es la mejor noticia, la mejor, mis hermanos. ¿Saben cómo se llama esta noticia? El Evangelio. Es el Evangelio, mis hermanos. ¿Saben? Es una antigua palabra, el Evangelio, pero es una palabra para buenas noticias, muy buenas noticias. Jesús, mis hermanos, es capaz de tomar toda nuestra culpa sobre sí mismo y darnos toda su bondad, mis hermanos, toda su bondad. Así es. Al principio de este culto, mis hermanos, leímos el fragmento del capítulo de Isaías 53. 700 años antes de que Jesús muriera en una cruz, mis hermanos, este hombre llamado Isaías, un profeta, mis hermanos, lo dijo en términos muy específicos, cómo iba, mis hermanos, Dios a mandar al Salvador al mundo, un Mesías para librarnos de todos nuestros pecados y que pagara por ellos, mis hermanos. Cuando vemos esto, lo vemos con claridad aquí, mis hermanos. Si ustedes lo quieren leer junto conmigo, mis hermanos, Isaías 53, versículos 5 y 6. Dice así: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Saben, mis hermanos? Así es. Así es. Esto, mis hermanos, que acabamos de leer en este pasaje, es la verdad más básica, la verdad fundamental de la Escritura. Saben, mis hermanos, si esto no fuera cierto, todos podríamos salir de una vez e irnos a nuestras casas y vivir como nosotros quisiéramos, mis hermanos. Pero Jesucristo vino a pagar por los pecados tuyos y míos, de todos nosotros. Y esta es la verdad fundamental de la Biblia, que lo hizo Jesucristo, lo hizo. Y todo lo que tú has hecho mal en el pasado, lo que vas a hacer hoy mismo, en la noche o mañana, lo que vas a hacer mal, lo que va a ser pecado o dentro de 10 años, ya todo ha sido pagado. Solo lo que tenemos que hacer es aceptar la gracia y la bondad de Dios, mis hermanos. Esta es la bondad de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para perdonar los pecados. Ya todos los pagó, mis hermanos. Todos los pagó. Así es, mis hermanos. ¿Saben? Muchas religiones tienen una lista de cosas por hacer. Haz esto otro, no hagas esto. Es una lista, mis hermanos, para llegar al cielo. Bautízate. Haz esto o no hagas aquello.
mis hermanos, pero no es así el cristianismo. El cristianismo se resume, mis hermanos, en una sola palabra. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él exclamó, consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo está pagado, todo está terminado, todo está consumado, ya lo pagué yo todo. Mis hermanos, Jesús hizo esto, todo está pagado y no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más, no hay que añadir nada más. Él murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, mis hermanos. Y lo que tenemos que hacer tú y yo como personas imperfectas es confiar. Sí, Señor, voy a confiar en ti, en lo que tú hiciste en la cruz. Eso es capaz de perdonar mis culpas y llevarme delante de ti. Así es, mis hermanos. No tenemos que rogar ni suplicar tanto, porque eso es lo que Dios desea de cada uno. Perdonar, mis hermanos, perdonar. Esto es lo que Dios desea así. Así es que, mis hermanos, tenemos que entenderlo. Ahora, quiero poner aquí otra parte de Isaías, mis hermanos. Isaías 53, versículos del 7 al 12. Dice en este pasaje, mis hermanos, que dice así, que angustiado él y afligido, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Por cárcel y por juicio fue quitado, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Al estar estudiando este pasaje en la semana, mis hermanos, le di muchas gracias a Dios por ello. Porque dice aquí, mis hermanos, que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice allí, verá linaje. ¿Y cuál es este linaje? Eres tú. Cada uno de nosotros, soy yo. Todos aquellos que han decidido confiar en Jesucristo. Por eso, mis hermanos, tú y yo podemos llamarnos hijos de Dios, linaje de Dios. Por la confianza que hemos puesto en Cristo Jesús, mis hermanos, verdaderamente es esto. ¿Esto formaba parte del plan de Dios? Claro que sí, mis hermanos, claro que sí. Formaba parte del plan de Dios, y cuando Él murió en la cruz, mis hermanos, pagó por todos nuestros pecados y te perdonó a ti y a mí, mis hermanos. Hay una metáfora en la Biblia que dice que nuestros pecados son lanzados al fondo del mar. Es una metáfora. Y también hay otra metáfora, mis hermanos, que cuando son nuestras iniquidades, Él las hace alejar. Cuanto está más lejos el oriente del occidente, hasta el otro extremo del mundo. Es otra metáfora de lo que el Señor hace con nuestros pecados, mis hermanos. Hay otra metáfora hermosa en la Escritura de lo que hace con nuestros pecados. Dice que los pone a sus espaldas para no verlos más. Es así. Cuando Jesús perdonó todos tus pecados, ¿cuáles no se incluyeron? Ninguno. Todos están incluidos, todos, cada uno de ellos. Mis hermanos, ¿saben por qué sirvo a Jesucristo? No lo sirvo, mis hermanos, por dinero. No sirvo a Jesús por fama. Tampoco sirvo a Jesús por deber, mis hermanos, porque no es mi deber. No es por deber, mis hermanos. Tampoco sirvo a Jesucristo por miedo. No, mis hermanos. Ni tampoco sirvo a Jesús por culpa, porque ya la pagó toda. No tengo culpa, mis hermanos. ¿Saben por qué sirvo a Jesucristo? Por agradecimiento. Y así deberíamos ser todos nosotros, solo por agradecimiento. Si Dios ha perdonado todos nuestros pecados, ¿no deberíamos hacerlo así? Por agradecimiento, entregarnos profundamente a Él. Ahora quiero la tercera cosa, mis hermanos.
decirles aquí de cuando experimentamos dolor, ¿qué es lo que nuestro buen pastor hace? Lo que nuestro buen pastor hace, mis hermanos, es que Él siente nuestro duelo, nuestro dolor y sana nuestro corazón. Sana nuestro corazón, mis hermanos. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque lo entiende. Dice la carta a los hebreos que entiende nuestro dolor. En todo fue tentado y nos entiende, mis hermanos. Él ha estado allí. Jesús estuvo allí también con dolor, experimentó el dolor y lo entiende, vino a la tierra y se convirtió en uno de nosotros, mis hermanos, y Él experimentó soledad, experimentó traición, experimentó rechazo, lo mismo que tú y yo, rechazo, dolor y traición. Y Él puede sanar nuestro dolor y nuestro corazón, y es la bondad del Señor, y Él es nuestro pastor y puede sanarnos de esto también. Isaías 53, 3 y 4, mis hermanos, dice allí en este pasaje, despreciado y desechado entre los hombres, dice allí, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Te pregunto, ¿alguien alguna vez te ha despreciado? ¿Has sentido dolor porque te han despreciado? Tal vez en la escuela cuando eras niño o ahora mismo te desprecian y eso lastima. Quizás te han despreciado por alguna característica de tu persona, pero ¿saben? Jesús te entiende, Él fue despreciado también, Él fue rechazado. ¿Alguien te ha rechazado? ¿Alguien te ha rechazado a ti? ¿Te ha abandonado en tu vida? Puede ser un familiar o amigo, tu esposo, tu esposa. ¿Alguien te ha abandonado? Jesús comprende eso y comprende esa clase de dolor. ¿Sabes? No hay ningún dolor que Jesús no comprenda. Él lo ha experimentado todo. Por eso dice aquí, varón de dolores. Varón de dolores. Él es conocedor del dolor más profundo, mis hermanos. ¿Y qué sucedió? Se le dio la espalda, como dice este pasaje. Fue despreciado, mis hermanos. Así dice el pasaje. Llevó nuestras enfermedades y fue azotado. Pero, mis hermanos, Él vino aquí por una razón. Vean Salmo 147, 3, dice, Él sana a quienes, a los quebrantados, dice el pasaje. A los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Venda sus heridas. ¿Saben, mis hermanos? ¿Qué puedes hacer con tu dolor? Pues saben, mis hermanos, quizás alguien te ha despedido en el trabajo, tienes conflictos con alguien, te rechazan, te desprecian. Y puedes pensar, ¿alguien me quiere? ¿Alguien me quiere? ¿Alguien me toma en cuenta? Quizás hay dolor en tu corazón. ¿Y qué haces con ese dolor? Pues hay que llevarlo delante del Señor porque Él sana, mis hermanos. Él es capaz de sanar nuestras heridas más profundas, mis hermanos. Él es capaz de hacer esto. Él puede cambiar, mis hermanos, como dice Isaías 61:3. Él vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, es decir, de tristeza, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de Él. Eso es lo que el Señor puede hacer, nuestro buen pastor. Pero finalmente, quiero ser breve, muy breve, mis hermanos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante esto? ¿Cómo vamos a responder tú y yo? Mis hermanos, bueno, en primer lugar, la primera manera de responder, mis hermanos, es esta. Debo confiar en mi buen pastor para el perdón de mis pecados. Realmente creer que Él ha perdonado nuestros pecados y empieza a actuar conforme a que todos tus pecados han sido perdonados por Jesucristo. Todos. Dice Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron, dice, todos
Pero dice el versículo 23, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo confía, acepta a Jesucristo. Confía en que tus pecados han sido perdonados por lo que hizo Jesús en la cruz. Eso es lo primero. Segundo lugar, tienes que liberar a tus ofensores y enfocarte en el futuro. Liberar a tus ofensores. ¿Cómo lo haces? Perdonándolos. Las personas que te han hecho daño, las personas que te han lastimado, no guardes rencor, no guardes resentimiento, perdónalas y libérate de eso y enfócate en el futuro. No dejes que estas cosas se metan debajo de tu piel, porque tu alma no podrá ser restaurada hasta que saques el resentimiento de tu mente, de tus pensamientos. Deja esos pensamientos de venganza en tus emociones y deja las represalias en tus acciones, en tus decisiones. Tienes que liberarte de ello y dile al Señor, Señor, quiero soltarlo hoy, y decido perdonar también. Dice Efesios 4, mis hermanos, 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura y perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así es, mis hermanos. Entonces tenemos que hacer esto. Y recuerden Romanos 12, 19. No os venguéis, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo voy a pagar, dice el Señor. Finalmente, mis hermanos, el número 3. ¿Tienes dolor? ¿Te sientes dolorido en tu interior? Bueno, pues debes unirte a Jesús para llevar las cargas. Saben, mis hermanos, Dios nunca ha tenido la intención de que tú y yo vayamos por la vida cargándolo todo. Todo el dolor, toda la culpa, todo el rencor, todos los problemas, todas las presiones, todas las tensiones, todo el conflicto interno. No, mis hermanos, es ir con el Señor, tomar el yugo de Él, mis hermanos, e ir en su compañía, mis hermanos, ir con Él, mis hermanos. Cuando en las carretas, mis hermanos, uncen a 2 bueyes o 2 toros o 2 caballos, les ponen un yugo y soportan el peso. Pero Jesús dice, toma mi yugo. Y no es que quiera ponerte con otra persona, no, es con Él. Toma mi yugo, vamos juntos en esa situación, vamos juntos en esa circunstancia. Toma mi yugo, yo estoy aquí, eso es lo que dice el Señor. Es acudir con Cristo, mis hermanos, y poner en sus manos bondadosas y poderosas todo lo nuestro, todo lo nuestro. Carguen con mi yugo, toma mi yugo, póntelo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Dice la Escritura, mis hermanos, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, como dice mis hermanos, yo estaré contigo. Fíjense bien la construcción del versículo. No dice si pasas, lo dice cuándo, porque es algo seguro. Cuando pases por el momento de dificultad, cuando estés inundándote, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no está diciendo otra vez condicional si llegas a pasar, no. Cuando pases, no te vas a quemar ni la llama arderá en ti. De esto es lo que se trata, mis hermanos, para tener valor y soportar en la vida, para que nuestro duelo sea culminado o sea, mis hermanos, terminado. Finalmente, Salmo 19:7. Mis hermanos, todo lo que está en la Escritura, todo lo que está en la Biblia es capaz de restaurar nuestras almas. La ley del Señor es perfecta, mis hermanos, que convierte el alma o que la restaura. Es así. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y al estar orando, ¿quieres hablar con Dios acerca de tu situación? La que sea.
Puedes hablar con Dios acerca de tu situación, de tus emociones, de tu resentimiento. Háblalo con Dios ahora. ¿Quieres hablar con Dios ahora acerca de tu culpa? Pues háblalo ahora. No lo dejes para después. Si tienes pecado, confiésalo. Confiésalo. Dile, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices con respecto a lo que estoy haciendo. No está bien. Y si te han lastimado, tienes dolor por alguna situación, has perdido algo, ahora mismo ve con el Señor y dile, Señor, estoy aquí, por favor. Quiero tomar tu yugo. Alivia mi pena, alivia mi dolor. ¿Harás esto? Que el Señor nos ayude en esto, mis hermanos. Si quieres hablar con Dios, hazlo ahora mismo. Vamos a orar. Señor bendito, eres bueno en gran manera. Y mi Dios santo, mi Dios bondadoso, gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra sana, tu palabra conforta, tu palabra consuela. Y mi Señor, para los que están aquí ahora de mis hermanos, de esta tu iglesia, y para los que están también, bendito Señor, observándonos, viendo esta predicación y este culto en redes sociales. Señor, estamos delante de ti, nada podemos ocultar. Tú sabes todas las cosas y sabes lo que nos pasa a cada uno. Señor, tú eres suficiente para todo. Eres nuestro pastor y porque lo eres, no necesitamos nada, porque todo tú lo llenas, nada nos ha de faltar. Gracias, Señor, porque nos llevas a lugares de descanso, a lugares de consolación, pero también, Señor, eres capaz de consolar, de restaurar nuestras almas. Si alguno de mis hermanos, porque ha sido lastimado y tiene sus emociones dañadas, guarda resentimiento o rencor, permite hoy, Señor, concede, Padre, que haya entendido tu palabra y pueda perdonar. Por favor, mi Señor, así como tú perdonas, Señor, que podamos perdonar a otros. Sana, te digo, por favor, Señor, te lo pido en Jesucristo. Por favor, mi Señor, ayúdanos, mi Señor, en esto. También, Padre Celestial, si alguien ha pecado y tiene culpa porque no ha confesado sus pecados, porque no ha ido delante de ti para ponerse de acuerdo contigo, mi Señor. Por favor, perdona, Padre, que ahora mismo lo pueda hacer, que ahora mismo se ponga cuentas contigo. Como dice tu palabra, si nuestros pecados fueran como la grana, rojos, si fueran así, Señor, tú puedes hacer de nuestras vidas como blanca lana. Por favor, a través de Jesucristo, quien ha pagado todo por nosotros, todos nuestros pecados. Si alguien, mi Señor, está así, por favor, que pueda orar ahora mismo. Por favor, mi Dios, ponerse a cuentas contigo, confesar su pecado. Pero quizás alguien más, Señor, está cargando con un duelo, con un dolor, porque ha tenido una pérdida, o porque ha sido lastimado, o porque ha sido despreciado, ofendido, y tiene dolor. Quizás alguien tiene dolor, mi Señor, porque pues ha sido abandonado. Señor, por favor, mira, que ahora mismo, si alguien está en esta condición, mi Señor, que tu espíritu, moviéndose en la mente y corazón, pueda acercarse a ti, Padre, y tomar tu yugo para que pueda encontrar descanso, sabiendo, mi Señor, que tú estarás con nosotros, mi Señor. Gracias por llevar el peso, mi Señor, de nuestros problemas, el peso de nuestras cargas, el peso del dolor, el peso del desprecio, el peso de las circunstancias difíciles. Gracias, Señor, gracias. Alabado seas, mi Señor. Y Padre Celestial, podemos mirar el futuro con esperanza, no con optimismo, sino con esperanza, porque tu palabra es cierta.
y podemos mirar el futuro con esperanza, porque Jesucristo nuestro Señor es el buen pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada nos ha de faltar. Gracias, mi Señor. Renueva, mi Señor, cada corazón, renueva cada vida, renueva las almas, mi Señor, y pon gozo y alegría. Por favor, mi Señor, renueva las vidas de todos nosotros los que estamos aquí y de los que nos acompañan en redes sociales, aún de los que verán este video después. Renueva vidas, mi Señor. Gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias. Y por eso nos sentimos contentos y confiados, porque tú vas delante de nosotros guardándonos y cuidándonos. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús te alabamos. Gracias, mi Señor. Amén. Gracias.